Capítulo 1. La sentencia de separación. El sol de la mañana de Madrid entraba tímidamente por las persianas del juzgado de familia situado en la calle Serrano. El edificio, imponente en su sobriedad, parecía guardar en sus paredes de mármol cientos de historias rotas, pactos incumplidos y decisiones dolorosas que habían cambiado la vida de familias enteras. Aquel día no era la excepción. En la sala número 3, un juez de voz grave estaba a punto de dictar la sentencia que pondría fin legal a la relación entre María Fernández López y Javier Morales García. Dos personas que en otro tiempo habían jurado amarse para siempre. María, de 35 años, se sentaba en el banco de la parte demandante. Vestía de manera sencilla, con un vestido azul marino y un abrigo gris que le caía hasta las rodillas. En su regazo apretaba una carpeta llena de documentos, recibos de colegio, certificados médicos de su hija Lucía. La responsabilidad económica compartida. No se trataba de una victoria, porque en el fondo ninguna separación lo era. Pero sí era un pequeño alivio saber que, al menos en teoría, Javier tendría que asumir una parte de las obligaciones que hasta ahora habían recaído únicamente sobre sus hombros. Javier, en cambio, arqueó una ceja. Su abogado le dio un leve codazo, recordándole que debía asentir y aceptar la resolución. Con un gesto ensayado, Javier levantó la mano y habló. Su señoría, como padre responsable, me comprometo a cumplir con todo lo estipulado. De hecho, ya he realizado los primeros pagos de la matrícula del Colegio Santa Teresa y tengo los recibos que lo confirman. El juez asintió satisfecho y pidió que se anexaran las copias de dichos documentos al expediente. María, al escuchar aquello, sintió un ligero estremecimiento. ¿Cómo era posible que hubiera pagado ya si apenas habían discutido el tema durante el proceso? No quiso mostrar sorpresa en su rostro, pero algo en su interior comenzó a removerse. El abogado de Javier entregó unas hojas perfectamente impresas, con sellos que imitaban los del colegio. El juez, sin detenerse demasiado, las revisó y las introdujo en el expediente. María miró los papeles de lejos y notó que el color del logotipo parecía un poco distinto al que ella solía ver en las facturas reales, pero no podía asegurarlo. Se dijo a sí misma que tal vez el colegio había cambiado de formato. Aún así, la duda se clavó como una espina silenciosa en su mente. Terminada la lectura de la sentencia, el juez levantó la sesión. María recogió sus cosas con manos temblorosas, mientras Javier guardaba su teléfono y se ajustaba la corbata con gesto triunfal. Antes de salir, se acercó a ella y susurró con un tono que mezclaba sarcasmo y desdén. ¿Ves? No soy tan irresponsable como dices. Todo está bajo control. María lo miró fijamente sin responder. Aprendió que discutir con él era como hablar con una pared, inútil y desgastante. Prefirió guardar silencio y salir de la sala. En el pasillo, su amiga y colega de trabajo, Ana Gutiérrez, la esperaba con un abrazo. Ana había estado acompañándola durante todo el proceso de separación y sabía cuánto había sufrido María en los últimos años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana. Aliviada. Pero con un sabor extraño, respondió María. Él dice que ya pagó la matrícula de Lucía, pero no sé, algo no me cuadra. Ana la miró con atención. Conocía demasiado bien esa intuición que nunca fallaba en su amiga. Confía en ti. Si tienes dudas, no lo dejes pasar. Tú sabes que con Javier nunca nada es tan claro como parece. Mientras bajaban las escaleras del juzgado, María repasaba mentalmente cada etapa de su relación. Recordó los primeros años, cuando todo era promesas y proyectos. La ilusión de tener una familia estable, las noches en vela cuidando a Lucía mientras Javier llegaba tarde de reuniones de trabajo. Recordó los cumpleaños olvidados, las excusas, las mentiras pequeñas que se acumulaban como ladrillos hasta formar un muro infranqueable entre ambos. Aquella sentencia no solo era el final de un matrimonio. Era también el reflejo de una larga cadena de desilusiones. En la calle el tráfico madrileño rugía como siempre. La vida continuaba, indiferente a las tragedias personales. El juez ha dicho que podrá venir a verte algunos fines de semana. Pero siempre volverás a casa conmigo. La niña asintió y continuó dibujando en su cuaderno. Capítulo 2. La promesa en el tribunal.
El eco de las palabras del juez aún resonaba en la cabeza de María cuando volvió a entrar en la sala en la siguiente sesión de audiencia. La luz blanca de los fluorescentes caía sobre los rostros tensos de abogados y asistentes judiciales. En la mesa principal, el magistrado hojeaba de nuevo el expediente mientras los funcionarios acomodaban a los presentes. Aquella mañana se discutirían los detalles finales de las medidas económicas. Usted deberá cubrir la matrícula y las mensualidades de su hija. ¿Está en condiciones de garantizar dicho cumplimiento? Javier se levantó lentamente con ese aire teatral que tanto conocía María. Se acomodó la chaqueta de su traje gris oscuro y miró directamente al juez, aunque sus ojos lanzaban fugaces destellos hacia su exesposa, como queriendo mostrar superioridad. Por supuesto. Su señoría. Ya he pagado la matrícula anual y las 2 primeras mensualidades. Aquí tengo la documentación correspondiente. De su maletín sacó un conjunto de hojas impecablemente impresas. Las depositó sobre la mesa del tribunal con gesto solemne, como si fueran pruebas irrefutables de su responsabilidad. El juez, sin mostrar demasiada emoción, tomó los papeles y los revisó superficialmente. Muy bien, queda constancia en acta que el padre ha presentado comprobantes de pago. María apretó los labios. Desde su asiento no podía ver con claridad el contenido de las hojas, pero notó de inmediato que el papel no era del mismo gramaje que los recibos habituales del colegio. Era un detalle casi imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que había tenido decenas de esos recibos en sus manos durante años. Ella, su abogada, Carmen Rodríguez, le susurró al oído. Tranquila. Ahora no es el momento de discutir. Pero si algo no te cuadra, podemos solicitar verificación más adelante. María asintió conteniendo el impulso de hablar. Sabía que un movimiento precipitado podía jugar en su contra. El juez continuó con preguntas formales sobre el régimen de visitas y la pensión alimenticia. Javier respondía con frases ensayadas, presentándose como un padre ejemplar. De vez en cuando lanzaba miradas de falsa compasión hacia María, como si quisiera mostrar que era un hombre comprensivo y ella la exesposa difícil. Cuando el juez dio paso a las intervenciones finales, Javier no perdió la oportunidad de añadir un discurso cargado de dramatismo. Su señoría, comenzó con voz engolada, quiero dejar claro que, aunque nuestro matrimonio no haya funcionado, mi hija siempre será mi prioridad. Estoy dispuesto a sacrificarme para que tenga la mejor educación y las mejores oportunidades. No escatimaré esfuerzos ni recursos. No soy el hombre irresponsable que se intenta pintar aquí. Soy un padre comprometido. El silencio llenó la sala durante unos segundos. María lo escuchaba con incredulidad. Aquel hombre que hablaba con tanta convicción era el mismo que había olvidado recoger a Lucía en múltiples ocasiones. El mismo que desaparecía semanas enteras sin llamar ni preguntar cómo estaba su hija, el mismo que nunca aportó más de lo estrictamente mínimo. Su amiga Ana, presente como público, la miró con ojos de indignación, como diciéndole qué descaro. El juez asentía lentamente, tomando notas. Para un observador externo, Javier estaba cumpliendo el papel de padre responsable a la perfección. María sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras podían influir en la percepción del tribunal. Y que más adelante cualquier duda sobre los pagos se interpretaría como exageración de su parte. Al finalizar la sesión, Javier se acercó a María en el pasillo. Comparó mentalmente los sellos, el logotipo, el color de la tinta. No podía asegurarlo todavía, pero estaba casi convencida de que los papeles de Javier eran una falsificación. Su hija, ajena a las preocupaciones de los adultos, se sentaba en el sofá viendo dibujos animados. María la miró y se prometió que no dejaría que la mentira de Javier pasara desapercibida. Por ti, Lucía, murmuró en voz baja. Por ti voy a llegar hasta el final. Los días siguientes, María comenzó a observar con más detalle las actitudes de Javier. Cambiaba de tema o se limitaba a decir, ya está todo resuelto, no te preocupes. La inquietud de María crecía. En sus clases, mientras enseñaba a sus alumnos a sumar y restar, su mente divagaba pensando en cómo descubrir la verdad. Sabía que el colegio tenía un registro riguroso de los pagos, y que bastaba una llamada para verificar. Pero también temía que
Si resultaba ser cierto lo que Javier afirmaba, quedaría en evidencia su desconfianza. Finalmente, una tarde de viernes, mientras recogía a Lucía, tomó la decisión. Se acercó discretamente a la oficina administrativa del colegio y pidió hablar con la secretaria. El corazón le latía con fuerza. Ese gesto marcaría el inicio de la investigación que pondría en jaque las mentiras de Javier y abriría un nuevo capítulo en la batalla legal. María aún no lo sabía. Contaba la niña con una sonrisa radiante. María asentía, sin hacer comentarios negativos. Había aprendido a base de errores que no debía contradecir ni criticar al padre frente a Lucía. No podía arriesgarse a que Lucía quedara fuera de clase por un descuido. Esa doble carga la obligaba a hacer malabares con sus finanzas, recortaba gastos personales. Evitaba salir a cenar fuera y hasta dejó de comprarse ropa nueva. Una tarde, mientras organizaba sus cuentas en la mesa del comedor, su amiga Ana Gutiérrez vino a visitarla. María. Tienes que confiar un poco. El juez dejó claro que él debe pagar. No puedes seguir cargando con todo, le dijo Ana, sirviéndose un café. Lo sé, Ana, pero no puedo evitarlo. Prefiero estar tranquila y saber que Lucía no tendrá problemas en el colegio. Con Javier nunca se sabe, respondió María, mirando los recibos. Ana suspiró. Conocía demasiado bien la historia y las mentiras de Javier. Bueno, si tienes razón, más vale que guardes cada papel. Algún día esos documentos pueden ser la prueba que necesites. Los silencios de Javier. En medio de esa aparente calma, había detalles que inquietaban a María. Cada vez que hablaba con Javier por teléfono para coordinar las visitas. Ese tono evasivo era suficiente para mantener encendida la chispa de la sospecha en el corazón de María. Sin embargo, decidió no precipitarse. Prefería esperar. Observar y reunir fuerzas antes de dar un paso en falso. La vida escolar de Lucía. Mientras tanto, Lucía continuaba creciendo. Era una niña aplicada. Con una curiosidad innata que la llevaba a hacer preguntas de todo tipo. En la escuela destacaba en dibujo y en inglés, y María se sentía orgullosa cada vez que la maestra comentaba sus avances. Un viernes por la tarde, durante una reunión con la tutora de Lucía, María recibió palabras de elogio. Su hija es muy responsable, señora Fernández. Tiene un gran potencial. Se nota el esfuerzo que usted hace en casa. María sonrió agradecida, pero al mismo tiempo sintió una punzada de dolor. Ese esfuerzo lo hacía sola. Mientras Javier seguía interpretando su papel de buen padre únicamente cuando tenía público. Las noches de reflexión. Por las noches, cuando Lucía ya dormía. María se sentaba en el sofá con una taza de té y repasaba mentalmente los últimos meses. El apartamento estaba en silencio, solo interrumpido por el ruido lejano del tráfico madrileño. Miraba las fotos familiares que aún colgaban en la pared, imágenes de vacaciones pasadas, sonrisas congeladas en el tiempo, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. A veces pensaba en quitar esas fotos, pero no lo hacía por Lucía. Sabía que para la niña, esas imágenes eran una parte de su historia, y que borrarlas sería como negar una parte de sí misma. Quizás algún día retomaría los estudios de posgrado en educación que había dejado inconclusos. Tal vez podría buscar un ascenso en su colegio. Pero, sobre todo, debía mantenerse fuerte para proteger a Lucía de cualquier daño. La semilla de la duda. Aunque la rutina ofrecía una apariencia de estabilidad, la duda sobre los pagos seguía creciendo en su interior. El salario de Javier no era tan alto, y sabía que no era un hombre de grandes ahorros. Una tarde, mientras esperaba a Lucía a la salida del colegio. No quería que pareciera un gesto de desconfianza frente a otros padres o maestros. Sin embargo, el germen de la acción ya estaba sembrado. María sabía que tarde o temprano tendría que comprobarlo. Una calma engañosa. Así transcurrieron los meses iniciales tras la sentencia, con una rutina marcada por el trabajo, la maternidad y la constante sensación de que algo no cuadraba. A simple vista. Todo estaba en orden, Javier cumplía con las visitas, el colegio funcionaba, Lucía estaba feliz. Pero en el fondo María sentía que vivía sobre un terreno inestable. Como si bajo sus pies hubiera grietas que en cualquier momento podían abrirse.
No sabía aún que esas grietas eran mucho más profundas de lo que imaginaba, y que muy pronto la verdad saldría a la luz. Porque la calma que experimentaba no era más que la antesala de una tormenta que cambiaría todo el curso de su vida y la de su hija. Capítulo 4. La primera pista. El mes de marzo había llegado a Madrid con un aire tibio que anunciaba la primavera. Los almendros en flor comenzaban a teñir de blanco y rosa algunos rincones de la ciudad, y en los parques los niños jugaban con menos abrigos, dejando que el sol acariciara sus rostros. Para muchos, era un tiempo de renacimiento y optimismo. Para María, en cambio, era un periodo de tensión contenida. Su vida seguía envuelta en la rutina del colegio, el trabajo y las visitas pactadas con Javier. Pero la duda sobre los supuestos pagos escolares comenzaba a crecer como una sombra silenciosa que se alargaba cada día más. Todo empezó con una conversación aparentemente inocente. Una tarde. Sobre la facilidad que Lucía mostraba en inglés y sobre algunas recomendaciones de lectura para fomentar su creatividad. La charla fluía tranquila, hasta que Beatriz, casi sin pensarlo, mencionó. Se quedó en silencio unos segundos, procesando las palabras de la maestra. ¿Cómo dice un recordatorio de pagos pendientes? Pero el padre de Lucía aseguró en el tribunal que ya había pagado las mensualidades. Incluso mostró los recibos, respondió, tratando de mantener la calma. Pero quizá convenga que lo verifique en la oficina administrativa. El resto de la conversación transcurrió como si nada hubiera pasado, pero el corazón de María latía con fuerza. Al salir de la reunión, caminó por el pasillo del colegio con paso rápido, mientras los niños corrían y reían a su alrededor. Ella, en cambio, sentía una angustia creciente. La forma en que evitaba hablar de los pagos cuando ella lo mencionaba. Todo comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas inquietante. Se sentó en el sofá con su carpeta de documentos y sacó el último recibo auténtico que ella había pagado antes de la separación. Comparó el papel, la firma, los sellos. Luego, en su mente, trató de reproducir la imagen de los recibos que Javier había presentado. Cuanto más lo pensaba, más evidente le resultaba, eran diferentes. No puede ser, habrá falsificado documentos oficiales. Murmuró para sí misma, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Conversación con Ana. Al día siguiente decidió hablar con su amiga Ana, su confidente desde la universidad. Se reunieron en una cafetería cercana a la Gran Vía. Ana, al escuchar la historia, abrió los ojos de par en par. Recibos falsos. María, eso es gravísimo. No estamos hablando de una simple mentira. La visita a la oficina administrativa. Finalmente, una semana después, María reunió el valor y se dirigió a la oficina administrativa del Colegio Santa Teresa. Era un edificio pequeño. Pero, recibí un comentario que me dejó con dudas. Rosa consultó la base de datos en la computadora y frunció el ceño. Veamos, aquí aparece que la matrícula no ha sido abonada y que las 2 primeras mensualidades siguen pendientes. ¿Estás segura de que el padre las pagó? Porque en nuestro sistema no consta ningún ingreso a nombre del señor Javier Morales. El corazón de María dio un vuelco. La sospecha se confirmaba. Pero, él presentó recibos en el tribunal. Con sellos y firmas. La secretaria negó con la cabeza. Pues aquí no tenemos registro de esos pagos. Y le aseguro que nuestros recibos tienen un formato único con código de verificación digital. Si lo desea, puede traerme una copia de esos documentos y lo revisamos. María salió de la oficina con las manos temblorosas. El aire fresco de la tarde la golpeó de lleno en el rostro. Como un recordatorio de la crudeza de la realidad. La primera pista se convierte en certeza. Esa noche llamó a Ana con voz entrecortada. Ana, era cierto. No hay pagos. Los recibos que mostró en el tribunal no existen en el sistema del colegio. Ana guardó silencio unos segundos antes de responder. María, escucha bien. Lo que tienes en tus manos no es solo una sospecha, es la primera prueba de un fraude. Javier ha falsificado documentos oficiales para engañar al tribunal. Eso es gravísimo. Tienes que actuar. María se recostó en la cama, mirando el techo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y determinación.
Durante años había soportado las irresponsabilidades de Javier, su egoísmo, sus mentiras. Pero aquello era distinto. No se trataba solo de ella, era un ataque directo a la educación y al futuro de su hija. Sí, Ana. Esta vez no voy a quedarme callada. Voy a llevarlo a los tribunales de nuevo. No por venganza, sino por justicia. La semilla de la batalla. Los días siguientes María comenzó a recopilar toda la información posible, recibos auténticos, correos electrónicos con el colegio, notas de reuniones. Guardaba cada detalle en una carpeta nueva, etiquetada con precisión. Sabía que lo que estaba a punto de emprender sería duro. Pero no tenía otra opción. Cada vez que miraba a Lucía hacer sus deberes en la mesa del comedor, sentía renovarse su fuerza. Esa niña merecía crecer en un ambiente de verdad. No en un mundo de mentiras fabricadas por su propio padre. El recuerdo de las palabras de Javier en el pasillo del tribunal volvía a su mente. ¿Ves? Todo en orden. Yo también me preocupo por Lucía. María sonrió con ternura. Claro que sí, cariño. Son pintores muy importantes de España. Ya verás cuánto aprenderás. En el fondo, sin embargo, no podía dejar de pensar que aquella excursión. ¿Viene por lo de ayer? Sí, respondió María, sacando una carpeta de su bolso. Aquí tengo una copia de los recibos que el padre presentó en el tribunal. Quisiera que los revisara, por favor. Rosa tomó los papeles con profesionalidad y los observó detenidamente. Sacó también un recibo original del archivo y los comparó lado a lado. Tras unos minutos de análisis, levantó la vista con gesto serio. Señora Fernández, lamento decirle que estos documentos no son nuestros. Mire, el logotipo está desplazado. El código de verificación digital no existe en nuestro sistema y la firma que aparece aquí no corresponde a ninguno de los empleados de la administración. María sintió un escalofrío. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo en voz alta confirmaba la magnitud del engaño. Entonces, ¿me está diciendo que son falsos? Sí. Sin ninguna duda. Son falsificaciones. El peso de la verdad. María se sentó en la silla de la oficina, incapaz de sostenerse de pie. Todo lo que había tratado de ignorar durante semanas se materializaba ahora en una certeza aterradora. Javier no solo había mentido, sino que había fabricado pruebas falsas para engañar al tribunal. Rosa, consciente del impacto de sus palabras, añadió con tono empático. Entiendo que es una situación difícil. Pero si lo desea, podemos redactar un informe oficial que certifique el estado real de los pagos. María llevaba la carpeta apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Sabía que aquello sería apenas el inicio de una nueva batalla legal, pero al menos ya tenía pruebas sólidas. Al llegar, Ana la estaba esperando con una bolsa de bollos recién horneados. Tenías razón, dijo María apenas abrió la puerta. Los recibos son falsos. El colegio me lo confirmó. Van a darme un informe oficial. Ana la abrazó con fuerza. Lo sabía. Javier nunca juega limpio. Pero ahora tienes lo que necesitas. No podrá escapar. Mientras compartían café y bollos en la cocina, María le contó con detalle la conversación con la directora. Ana escuchaba atenta, animándola a dar el siguiente paso, buscar a su abogada. El dilema emocional. Esa noche, después de acostar a Lucía, María se quedó sola en el salón, con los documentos sobre la mesa. Se preguntaba cómo había llegado hasta ese punto, casarse con un hombre al que había amado, confiarle su vida y su familia. Y terminar descubriendo que era capaz de falsificar documentos para evitar sus responsabilidades. Pensaba en Lucía, en cómo le explicaría algún día que su padre había actuado de esa manera. No quería destruir la imagen paterna que la niña aún guardaba, pero tampoco podía ocultarle la verdad para siempre. Era un dilema doloroso. Proteger la inocencia de su hija o enseñarle que incluso los más cercanos pueden equivocarse gravemente. Al final, decidió que lo más importante era luchar por la justicia y el bienestar de Lucía. El resto, llegaría a su debido tiempo. El primer paso legal. Al día siguiente María llamó a su abogada, Carmen Rodríguez, y le explicó la situación.
Carmen, al escuchar la historia, no mostró sorpresa. Lamentablemente estos casos son más comunes de lo que imagina. Pero si el colegio le entrega un informe oficial, tendremos una prueba contundente. Con eso podemos solicitar la reapertura del caso y exigir no solo el pago inmediato de las mensualidades, sino también una indemnización por falsificación de documentos oficiales. María respiró hondo. Sentía miedo, sí, pero también una energía nueva. Esta vez no se trataba de soportar resignada las mentiras de Javier. Esta vez era ella quien tenía la iniciativa. Un compromiso silencioso. Antes de dormir, escribió en su diario personal, un cuaderno que había empezado a usar tras la separación para ordenar sus pensamientos. Esa noche anotó: hoy confirmé que los recibos eran falsos. No puedo describir el dolor que siento, pero también la fuerza que nace de esta certeza. Por Lucía, no voy a rendirme. Este es el inicio de una lucha más grande, pero estoy lista. No estoy sola. Tengo a mi hija, a mis amigas, al colegio y a la justicia de mi lado. Cerró el cuaderno. Apagó la luz y se recostó con el corazón todavía acelerado, pero más seguro que nunca. El contacto con el colegio había sido el detonante que necesitaba. La verdad estaba de su lado, y pronto. Muy pronto sería revelada en los tribunales. Capítulo 6. Los documentos falsos. María se levantó aquel lunes con una sensación extraña. No era exactamente miedo, tampoco alivio. Era más bien una mezcla de ansiedad y determinación. El informe oficial del colegio estaba ya en sus manos. Lo había recogido el viernes anterior. Firmado y sellado por la directora y la secretaria administrativa. El documento era claro: el padre de Lucía no había abonado ni la matrícula ni las mensualidades. Ninguna. El papel decía la verdad. Puede enfrentarse a un proceso penal. No solo civil. Lo sé, respondió María con voz apagada. Y lo peor es que ni siquiera pensó en Lucía. Solo quería librarse de sus responsabilidades. Aunque eso pusiera en riesgo la educación de su hija. Ana le tomó la mano con fuerza. Tienes que seguir adelante, amiga. Esto no se puede quedar así. Y no lo digo por venganza, sino por justicia. Tienes la prueba. Ahora toca usarla. Reunión con la abogada. Al día siguiente María concertó una cita con su abogada, Carmen Rodríguez. El despacho estaba en un edificio antiguo cerca de la Plaza de Castilla, con paredes recubiertas de estanterías llenas de libros de derecho y carpetas etiquetadas con nombres de casos. Carmen. No cumplen con el formato oficial del colegio, carecen de validez jurídica. Con el informe que usted trae podemos solicitar una revisión judicial inmediata. Y no solo eso. Podemos interponer una denuncia penal por falsificación de documentos oficiales. María asintió en silencio. ¿Y qué consecuencias tendría para Javier?, preguntó. Podría enfrentar desde sanciones económicas hasta una condena penal, dependiendo de lo que determine el juez. Además, el tribunal familiar lo obligaría a pagar de inmediato todo lo adeudado y podría aumentar la pensión para resarcir el daño causado. María se quedó unos segundos pensativa. No quiero que Lucía sufra al ver a su padre en un proceso penal. Pero tampoco puedo permitir que esto quede impune. Él tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo. Carmen la miró con comprensión. Lo entiendo. Haremos todo con prudencia, pero tenga claro que usted está protegiendo a su hija y defendiendo sus derechos. No está actuando por venganza. Está actuando por justicia. El peso de la traición. Aquella noche de regreso en casa, María se sintió más cansada que nunca. Mientras ayudaba a Lucía con los deberes de matemáticas. Miraba de reojo la carpeta sobre la mesa del comedor. Sentía que cada hoja pesaba toneladas, como si cargara sobre sus hombros la traición de años enteros. Cuando Lucía se fue a dormir, María abrió su diario y escribió: hoy confirmé que los papeles de Javier eran falsos. Tengo el informe del colegio, la abogada ya está preparando el caso. Me duele pensar que el hombre que una vez elegí como compañero y padre de mi hija haya llegado tan lejos en su egoísmo. Pero no voy a callar. Esta vez no. Cerró el cuaderno con un suspiro.
Sus ojos brillaron con un destello de ira, pero enseguida recuperó la máscara de superioridad. No sabes de lo que hablas, María. Todo está en regla. Seguro que el colegio cometió un error. No hay error posible, replicó ella con voz firme. Los documentos que mostraste son falsos. Y lo sabes. Javier apretó los dientes, pero no respondió. Simplemente subió al coche con Lucía y se marchó. María lo observó alejarse con el corazón encogido pero también con una fuerza renovada. Esa reacción era la confirmación definitiva de su culpabilidad. Preparando la batalla. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de gestiones. Carmen le pidió copias certificadas de todos los documentos, declaraciones escritas de la secretaria y de la directora del colegio, y cualquier recibo auténtico que hubiera guardado. María se dedicó a organizar todo con meticulosidad, llenando carpetas con separadores y etiquetas. En cada paso sentía el dolor de revivir su historia con Javier. María la miró con lágrimas contenidas. Hija, no sé cómo explicarte todavía lo que está pasando. Pero quiero que sepas que siempre voy a luchar por ti, por tu educación, por tu futuro. No importa lo que cueste. Lucía levantó la vista y sonrió sin comprender del todo. Lo sé, mamá. Eres la mejor. María la abrazó con fuerza. En ese momento entendió que los documentos falsos de Javier no solo eran una traición legal, eran un ataque directo a la confianza y al futuro de su hija. Y eso no lo iba a permitir. La batalla apenas comenzaba, pero ella estaba lista. Capítulo 7. La caída de la confianza. La semana posterior al descubrimiento fue un torbellino emocional para María. El contraste entre aquel recuerdo y la realidad presente era tan grande que María sintió un vacío en el estómago. Conversación con Lucía. Esa misma noche. Lucía llegó de casa de su padre con una enorme bolsa de juguetes. Había pasado el fin de semana con Javier y regresaba eufórica. Mira, mamá. Papá me compró una muñeca que habla y un coche teledirigido. También me prometió que pronto iremos a Disneyland París. María sonrió débilmente tratando de no mostrar la punzada de dolor que sentía. Carmen había recopilado los documentos y estaba lista para presentar la denuncia formal. María, tienes que estar preparada. El proceso no será rápido ni sencillo. Javier va a defenderse. Intentará desacreditarte, incluso puede manipular la opinión de tu hija. Pero los documentos son claros. No hay forma de que escape a la verdad. María asintió. Estoy lista, Carmen. Ya no se trata de él y yo. Se trata de Lucía y de enseñarle que la verdad siempre importa aunque duela. Carmen sonrió con respeto. Esa es la actitud. La confianza rota duele. Pero también te libera de seguir creyendo en una mentira. Y en un juicio, lo que cuenta son los hechos. El enfrentamiento inevitable. El viernes por la tarde, cuando Javier pasó a recoger a Lucía, María decidió hablarle directamente. La niña ya estaba en el coche, así que la conversación quedó entre ellos dos, frente al portal. Javier, ya no hay vuelta atrás. El colegio me dio un informe oficial. Tus recibos son falsos. Lo denunciaré en el tribunal. Él la miró con una sonrisa helada. ¿Vas a arrastrar a tu propia hija a otro juicio? Ya no necesitaba esperar nada de Javier, ni excusas ni promesas. Todo lo que quedaba era el camino hacia la justicia. La fuerza interior. Los días siguientes. María se centró en su rutina con más determinación que nunca. Enseñaba a sus alumnos con energía renovada, acompañaba a Lucía en cada tarea escolar, cocinaba con paciencia. La traición de Javier había derrumbado la confianza, pero en su lugar había surgido una fuerza nueva, la convicción de que podía salir adelante sin depender de nadie más. Y aunque el proceso judicial estaba por comenzar, María sabía que ya había ganado algo fundamental, la certeza de su propia fortaleza. Capítulo 8. Confidencias con Ana. La primavera se instalaba lentamente en Madrid. Los días se alargaban. Las terrazas de las cafeterías comenzaban a llenarse y el aire traía un murmullo de esperanza que parecía recorrer toda la ciudad. Sin embargo, en el corazón de María, el clima no cambiaba. Seguía siendo invierno. La certeza de la falsificación de Javier,
la caída de la confianza y la inminente batalla judicial la mantenían en un estado de tensión constante. Fue en medio de esa sensación que decidió pasar una tarde con Ana, su amiga de siempre. Necesitaba hablar, desahogarse, compartir todo lo que llevaba dentro antes de que el peso la aplastara. El encuentro en Lavapiés. Se citaron en Lavapiés, un barrio lleno de vida, con bares de tapas internacionales, grafitis coloridos y el bullicio de culturas mezcladas. Eligieron una pequeña cafetería de techos bajos y paredes de ladrillo visto, donde solían reunirse en sus años universitarios. El lugar no había cambiado demasiado, las mesas de madera, el aroma a café recién molido y las luces cálidas que creaban una atmósfera íntima. Ana ya estaba allí, esperando en una mesa junto a la ventana. Al verla, María sintió un nudo en la garganta. No había palabras suficientes para describir lo que significaba tener a su amiga en esos momentos. Por fin, querida, dijo Ana levantándose para abrazarla. Necesitábamos este rato juntas. María sonrió débilmente y se dejó envolver en aquel abrazo que le recordaba a la familia elegida, la que siempre está sin juicios ni condiciones. El desahogo. Apenas se sentaron. María no tardó en abrir su carpeta mental. Ana, no puedo más. A veces siento que todo se derrumba. Encontrar esos documentos falsos me destrozó. No solo porque sé que tengo que enfrentarlo en los tribunales, sino porque, ¿te das cuenta? El hombre con quien compartí 10 años de mi vida, el padre de mi hija, es capaz de falsificar pruebas legales. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ana escuchaba en silencio con la mirada fija en ella, sin interrumpirla. Lo peor, continuó María, es que cada vez que veo a Lucía regresar de pasar un fin de semana con él, feliz con sus juguetes y sus promesas, me siento atrapada. Porque ella sigue viendo en su padre a alguien bueno, divertido, y yo no quiero destruir esa imagen. Pero al mismo tiempo, ¿cómo la protejo de la verdad? ¿Cómo le explico que su padre engañó a un juez? Ana tomó su mano y la apretó con firmeza. María, tienes derecho a sentirte así. Es un golpe enorme y es normal que te preguntes qué hacer con Lucía. Pero escucha, tu hija es inteligente. Algún día entenderá la diferencia entre la fachada y la realidad. Y cuando llegue ese momento agradecerá que tú hayas tenido el valor de luchar por la verdad. El miedo oculto. María suspiró y bajó la vista hacia su taza de café. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? Que Javier intente manipular a Lucía. Que le diga que yo soy la mala, que invento cosas. Él es hábil para eso, sabe cómo girar las palabras. Y yo no quiero que mi hija crezca dudando de mí. Ana frunció el ceño. Ese riesgo existe, sí. Pero tienes algo que Javier no tiene, coherencia. Tus actos hablan por ti. Lucía vive contigo, ve tu esfuerzo diario, sabe quién está realmente a su lado. Puede que Javier intente manipularla, pero al final la verdad siempre se abre camino. María la miró con gratitud. Ojalá tengas razón. Porque a veces me siento tan cansada que no sé si podré con todo. Claro que podrás. Has podido con mucho más de lo que crees. ¿Recuerdas cuando estabas embarazada y Javier desapareció 3 semanas diciendo que estaba de viaje de trabajo? Y aún así seguiste adelante, cuidaste de ti y de Lucía. Tienes una fuerza que ni siquiera tú reconoces. Las palabras de Ana fueron como un espejo en el que María pudo verse distinta, no como una víctima, sino como una mujer que había resistido mucho y aún seguía en pie. La lealtad de la amistad. Después de un rato de silencio compartido, Ana sacó de su bolso una libreta pequeña. Mira. He estado tomando notas. Estuve investigando un poco sobre casos similares de falsificación de documentos en procesos familiares. Encontré que en la mayoría de los juicios, los jueces son muy duros cuando se demuestra la falsificación. No solo obligan a pagar lo adeudado. María sintió por primera vez en semanas un pequeño rayo de esperanza. Cuando se despidieron en la puerta de la cafetería, Ana la abrazó de nuevo y le susurró. No olvides nunca. La verdad está de tu lado. Y yo también. Reflexión nocturna. Esa noche, ya en casa, María volvió a escribir en su diario. Hoy hablé con Ana y me recordó que no estoy sola. La confianza con Javier se rompió, pero la amistad verdadera sigue intacta.
Y esa amistad me da fuerzas. Quizá no pueda controlar lo que él haga o diga. Pero sí puedo decidir cómo enfrentarme a esta batalla, con la cabeza en alto y con el apoyo de quienes me quieren de verdad. Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sensación de paz. Capítulo 9. La búsqueda de abogada. El lunes amaneció gris en Madrid. Una llovizna fina empañaba los cristales del apartamento de María en la calle de Alcalá. La decisión firme. Mientras preparaba el desayuno de Lucía, María reflexionaba: necesito a alguien que no solo conozca la ley, sino que también entienda lo que está en juego, el futuro de mi hija. No basta con un abogado cualquiera. Necesito una abogada que sepa luchar, que no se deje intimidar por las artimañas de Javier. Después de dejar a Lucía en el colegio Santa Teresa, se dirigió a una biblioteca pública cercana. Había decidido dedicar la mañana a investigar despachos especializados en derecho de familia. Abrió su portátil y comenzó a leer reseñas, artículos, testimonios de otros clientes. Descubrió que muchos casos de falsificación de documentos en procesos de divorcio terminaban siendo más complejos de lo esperado. Algunos abogados se centraban únicamente en lo económico, mientras que otros entendían que también estaba en juego la protección emocional de los niños. María tomó notas en una libreta, apuntando nombres y números de teléfono. Entre los que destacaban estaba Carmen Rodríguez, cuyo perfil ya había conocido gracias a una recomendación de Ana. Pero también aparecieron otros nombres. Laura Hernández, experta en violencia patrimonial; Marta Iglesias, con más de 20 años de experiencia en derecho de familia; y Isabel Montoro, conocida por su firmeza en juicios de custodia. Las primeras llamadas. Con el corazón latiendo deprisa, comenzó a llamar a los despachos. El primero fue el de Marta Iglesias. Una secretaria amable respondió al teléfono. Despacho Iglesias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Fernández. Estoy buscando asesoría legal para un caso de falsificación de documentos en el marco de un proceso de divorcio. ¿Podría concertar una cita? Luego llamó al despacho de Laura Hernández. Allí la respuesta fue distinta. La abogada Hernández está disponible para una consulta inicial mañana mismo. Puede venir a las 10 de la mañana si lo desea. Eso le dio un poco de esperanza. Aceptó la cita, pero decidió seguir llamando. Finalmente se comunicó con el despacho de Carmen Rodríguez. Para su sorpresa, la propia Carmen atendió la llamada. Buenos días, soy Carmen Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarla? María tragó saliva y explicó brevemente su situación. Carmen la escuchó con paciencia y al terminar, respondió: Señora Fernández, su caso es delicado, pero no imposible. Tengo experiencia en situaciones similares. Si quiere. He hablado con varias abogadas y al final tengo cita mañana con Carmen Rodríguez. Me transmitió mucha seguridad. Creo que es la persona indicada. Ana sonrió al otro lado de la línea. Sabía que llegarías a ella. Tiene fama de ser muy rigurosa y combativa. No te va a dejar sola ni un segundo. Eso espero. Porque la verdad, Ana, estoy agotada. Siento que estoy luchando contra un muro que no se derrumba nunca. Entonces deja que Carmen te dé las herramientas para derribarlo. Tú has hecho tu parte descubriendo la falsificación. Ahora deja que una profesional te ayude a convertir esa verdad en justicia. Las palabras de Ana fueron como un bálsamo. María colgó sintiéndose más ligera. La preparación. Esa noche. Después de acostar a Lucía, María extendió todos los documentos sobre la mesa del comedor. Los recibos auténticos pagados en años anteriores. Las copias de los recibos falsos presentados por Javier. El informe oficial del colegio firmado por la directora. Correos electrónicos con recordatorios de pago. Su propia libreta con notas cronológicas de cada conversación con Javier. Los ordenó cuidadosamente en carpetas, etiquetadas con colores. Mientras lo hacía pensaba, cada hoja es una prueba de su mentira. Cada sello falso, cada firma inventada. Es un recordatorio de que Lucía merece algo mejor. Al terminar se sentó frente a la ventana, mirando las luces de Madrid en la noche.
El ruido lejano de los coches y el murmullo de la ciudad le recordaban que, aunque su mundo estaba patas arriba, la vida seguía adelante. Y ella debía seguir con ella. Carmen tomaba notas con precisión, asintiendo de vez en cuando. Al final, después de revisar los documentos, la abogada habló con voz clara. Esto es un caso claro de falsificación de documentos. Tenemos pruebas sólidas, los recibos auténticos, las copias falsas y, lo más importante, el informe del colegio. Con esto, por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un plan, un camino concreto hacia la justicia. La búsqueda de abogada había terminado. María encontró la fuerza que necesitaba para la batalla que estaba por comenzar. Cada momento en el que la confianza se había desmoronado. Carmen había sido muy clara. En un juicio de este tipo, no basta con señalar la falsificación. Tenemos que presentar un relato sólido, cronológico y documentado. Cada papel tiene que hablar por sí mismo. María tomó esas palabras como un mandato. Y así comenzó la preparación meticulosa de un expediente que esperaba pusiera de rodillas a su exmarido. El archivo en casa. Su pequeño apartamento en la calle de Alcalá se transformó en una especie de oficina improvisada. En la mesa del comedor, que antes servía para cenas tranquilas con Lucía, ahora se apilaban carpetas de colores, archivadores, bolígrafos y post-its fluorescentes. María organizó todo por categorías. Carpeta azul. Recibos auténticos del Colegio Santa Teresa, desde la matrícula inicial hasta los últimos pagos antes de la separación. Carpeta roja. Copias de los recibos falsificados presentados por Javier en el tribunal. Carpeta verde, correos electrónicos enviados por la administración del colegio. Recordatorios de pago y extractos bancarios que demostraban que ella había asumido la mayoría de las cuotas. Carpeta amarilla, notas personales, cronología detallada de cada conversación con Javier. Fechas exactas de sus visitas, promesas incumplidas. Carpeta gris, el informe oficial firmado por la directora y la secretaria del colegio, certificando que Javier no había realizado ningún pago. Cada noche, después de acostar a Lucía, se sentaba frente a aquella mesa y repasaba los documentos una y otra vez. Subrayaba fechas, añadía comentarios, clasificaba copias. A veces, el cansancio la vencía y se quedaba dormida sobre los papeles, pero al día siguiente retomaba la tarea con una determinación férrea. El contraste es demoledor. María asentía y lo marcaba con un post-it. Tienes razón. Si mostramos los dos juntos, el juez no podrá ignorar la contradicción. Ana también le sugería hacer copias digitales de todo y guardarlas en la nube, por si algún día perdía los originales. María siguió su consejo. Esto está muy bien organizado. Vamos a revisarlo por partes. Durante horas, Carmen y María fueron repasando cada carpeta. La abogada hacía observaciones. Así quedará claro que presentó esos papeles como oficiales. Carmen también le aconsejó preparar un testimonio escrito, relatando con sus propias palabras la secuencia de hechos. Cada documento era también un recordatorio doloroso. Una noche, mientras revisaba los recibos auténticos que ella había pagado durante años, se detuvo en uno de 2018. Recordó cómo había trabajado horas extras corrigiendo exámenes para poder cubrir aquella mensualidad, mientras Javier desaparecía en supuestos viajes de negocios. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. He cargado sola con todo esto tanto tiempo, y todavía tuvo la desfachatez de presentarse como un padre ejemplar. Se permitió llorar unos minutos. Donde las pruebas hablarían más fuerte que cualquier palabra. La preparación psicológica. Carmen también le recomendó algo inesperado. Acudir a un psicólogo especializado en procesos judiciales de familia. No solo por usted, también por Lucía. Estos procesos son desgastantes. Y el testimonio de un psicólogo puede ser útil para demostrar el impacto emocional que la conducta de Javier ha tenido en ambas. Al principio, María dudó. Pero finalmente aceptó y concertó algunas sesiones. Allí descubrió que hablar con un profesional le ayudaba a poner en orden sus emociones, a no cargar todo el peso en sus hombros. El psicólogo también le enseñó técnicas para manejar la ansiedad antes de las audiencias, respiraciones profundas, visualización positiva. Recordatorios de que ella estaba actuando por justicia y no por venganza.
La última revisión. A finales de mes, María y Carmen hicieron una última revisión del expediente. El resultado era contundente. Copias de los recibos falsos presentados por Javier en el tribunal. Recibos auténticos emitidos por el colegio en años anteriores. Informe oficial de la directora y secretaria del colegio confirmando la inexistencia de los pagos. Correos electrónicos con recordatorios de deuda. Extractos bancarios que demostraban que los pagos los había hecho María. Acta de la audiencia donde Javier presentó los documentos falsos. Declaración personal de María narrando el impacto de la falsificación. Informe preliminar del psicólogo sobre la afectación emocional. Cuando Carmen cerró la carpeta final, dijo con firmeza que tiene la verdad en sus manos y que está preparada para luchar hasta el final. Miró a Lucía dormir plácidamente abrazada a su muñeca favorita, y susurró: todo esto es por ti, hija mía. Para que crezcas sabiendo que la verdad importa y que siempre hay que defenderla, aunque duela. Se recostó en la cama y por primera vez en mucho tiempo se durmió con la certeza de que había un futuro posible más allá de las mentiras de Javier. Capítulo 1. La sentencia de separación. El sol de la mañana de Madrid entraba tímidamente por las persianas del juzgado de familia situado en la calle Serrano. El edificio, imponente en su sobriedad, parecía guardar en sus paredes de mármol cientos de historias rotas, pactos incumplidos y decisiones dolorosas que habían cambiado la vida de familias enteras. Aquel día no era la excepción. En la sala número 3, un juez de voz grave estaba a punto de dictar la sentencia que pondría fin legal a la relación entre María Fernández López y Javier Morales García. Dos personas que en otro tiempo habían jurado amarse para siempre. María, de 35 años, se sentaba en el banco de la parte demandante. Vestía de manera sencilla, con un vestido azul marino y un abrigo gris que le caía hasta las rodillas. En su regazo apretaba una carpeta llena de documentos, recibos de colegio, certificados médicos de su hija Lucía. La responsabilidad económica compartida. No se trataba de una victoria, porque en el fondo ninguna separación lo era. Pero sí era un pequeño alivio saber que, al menos en teoría, Javier tendría que asumir una parte de las obligaciones que hasta ahora habían recaído únicamente sobre sus hombros. Javier, en cambio, arqueó una ceja. Su abogado le dio un leve codazo, recordándole que debía asentir y aceptar la resolución. Con un gesto ensayado, Javier levantó la mano y habló. Su señoría, como padre responsable, me comprometo a cumplir con todo lo estipulado. De hecho, ya he realizado los primeros pagos de la matrícula del colegio.